Gobierno confirma la primera muerte por coronavirus. Se trata de la paciente primaria de 71 años que arribó desde España. Además, asciende a 23 los casos de contagio en el país. Ecuatoriana de 66 años falleció en Italia por COVID-19. Se analizan los procedimientos para repatriar su cuerpo. Aseguradoras médicas privadas a nivel nacional sí cubrirán gastos de afiliados que presenten síntomas de coronavirus. Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictaminó la caducidad de la prisión preventiva contra Jorge Glass en el caso Singue. Policía investiga amenaza de muerte al director de la cárcel de Esmeraldas. En lo internacional, Europa es el nuevo epicentro de COVID-19 en el mundo. En Italia se registraron 250 fallecidos en tan solo 24 horas. En los deportes, futbolista Renato Ibarra fue absuelto de cargos de tentativa de femicidio. Viernes 13 de marzo del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El día de hoy ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. Así es, se reporta la primera muerte por coronavirus en el Ecuador. Se trata de la mujer de 71 años que llegó desde España el pasado 14 de febrero. Así lo informó la ministra de Salud, Catalina Andramuño, quien además señaló que los casos de contagio en el país ascendieron a 23. Pasado el mediodía de este viernes, falleció en un hospital del sur de Guayaquil la primera persona diagnosticada con el coronavirus en Ecuador, quien permaneció 2 semanas de luchar por su estabilidad. Se trata de la mujer de 71 años que llegó el pasado 14 de febrero procedente de España. El gobierno nacional expresa su nota de condolencia a su familia por tan irreparable pérdida. Que recibió el tratamiento, todo el tratamiento que se puede ofrecer a esta enfermedad en nuestro país, teniendo momentos de estabilidad y momentos que no. Hoy presenta el desenlace fatal. En este marco, los representantes de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica indicaron que se tomarán todas las normas que contempla el reglamento de manejo de cadáver. El cadáver tiene que ser embalado en una funda, no puede haber un velatorio con féretro abierto, no se permite el embalsamiento, que una vez que fallece la paciente ya no hay transmisión del virus, porque la transmisión es a través de los fluidos respiratorios. A esto se sumaron 3 nuevos casos de personas infectadas con el COVID-19. Uno es proveniente de España, otra paciente estuvo en Suecia y otra paciente que fue contacto de un familiar que estuvo en España. Son 3 nuevos casos, 2 se encuentran en Guayas y 1 en Pichincha. Tenemos 3 que se encuentran ingresados en una unidad hospitalaria, pero que están estables, esos están en Guayas, y 2 que están en estado crítico. En total, Ecuador registra 23 casos positivos, incluida la fallecida. La provincia de Pichincha con 5 casos, Los Ríos con 10 y 8 casos confirmados en la provincia del Guayas. En este marco, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia anunció que Estados Unidos se suma a la lista de países cuyos pasajeros deberán estar en aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. Informó Carlos Julio Gurumendi. Además, también se confirma la muerte de una ecuatoriana de 66 años en Italia a causa del coronavirus. Mientras tanto, compatriotas que se encuentran en dicho país y en España se encuentran preocupados por la rápida propagación del virus. Desde el Comité de Operaciones de Emergencia en Quito, el vicepresidente Otto Sonnenholzner confirmó la muerte de una ecuatoriana en Italia por coronavirus. Anunció que están coordinando acciones con el gobierno de esa nación europea. Hay procedimientos expresos y claros respecto al manejo
de una víctima mortal del coronavirus, y esos procedimientos deben de ser cumplidos en Italia. Entonces estamos coordinando con el gobierno italiano, luego del cumplimiento de esos procedimientos, el retorno de la compatriota. Sobre este caso puntual, las autoridades no dieron más detalles. Mientras tanto, aumenta la preocupación de compatriotas residentes en Italia. Leiden Quiñones y su familia han pasado más de 25 días en casa. Ellos se encuentran en la región de Emilia-Romagna, donde se han reportado más de 1.940 casos positivos y 188 muertes. Realmente muy preocupados. La cosa se está agravando. Estamos sufriendo consecuencias que no trabajamos. Estamos en casa y es una pérdida muy grande para todos los pequeños y grandes empresarios. El migrante ecuatoriano relató que las autoridades locales implementaron una serie de medidas como la restricción de circulación por las calles y que tienen una autorización escrita para acudir a los centros de abastos. Nosotros salimos con un documento para poder entrar al supermercado. Está totalmente, como repito, prohibido que se aglomere gente. Daniel Corella vive en Madrid, España, desde hace 30 años. En esta localidad, más de 1.380 personas tienen coronavirus. Él trabaja en una universidad que cerró sus puertas. Su preocupación es cómo van a cumplir con sus obligaciones crediticias por la paralización de actividades económicas. Darse cuenta que mucha gente pues tenemos créditos, que tenemos que cumplirlos el día que nos cobran, y eso nos preocupa. Aseguró que hay desabastecimiento de ciertos productos en las grandes cadenas de supermercados, una situación compleja, ya que conseguir alimentos de primera necesidad se ha vuelto un dolor de cabeza. Pero en este caso, pues la gente se pone muy nerviosa. Usted va al supermercado y en el supermercado las perchas, lo que es leche, arroz, harina, fideos, carnes, se las encuentra vacías. A través de los consulados en Roma, Italia y Génova, se activaron protocolos de asistencia para connacionales. Informó Priscila Cadena. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, confirmó que hasta el momento existe una disminución del 30% de la afluencia de pasajeros que ingresan vía aérea como efecto de la situación provocada por el coronavirus. Esta cifra podría incrementarse en los próximos días. A partir del 13 de marzo se dio paso a una serie de medidas de restricción más fuertes. Esto con el objetivo de evitar el ingreso de ciudadanos con síntomas del COVID-19. Para ello será necesario someter a cuarentena a pasajeros que lleguen en vuelos provenientes desde ciertas naciones con alto número de contagios. Que todos los pasajeros que provengan de 7 países, China, Corea, Irán, Francia, Alemania, Italia y España, van a pasar una cuarentena obligatoria durante 14 días en sus propios domicilios o en hoteles que ellos deben de costear. En ese sentido, el ministro señaló que ya se evidencia una disminución de pasajeros que arriban al país y que la situación continuará mientras persista la emergencia. Se han reducido al menos un 30%, creemos que se va a reducir un 50%. El transporte marítimo también entra en proceso de control. En el caso de los barcos que arriben hasta nuestros puertos, previamente el capitán de la embarcación debe emitir un informe. En caso de existir sospechas sobre pasajeros con síntomas que representen peligro. Y si es así, el barco no entra, se queda en la zona de cuarentena hasta que se proceda con la visita del médico que saca al paciente que esté infectado y que obviamente lo lleve a una casa de salud. El funcionario expresó su preocupación por los contratiempos que se están presentando con las líneas navieras que parten desde el Ecuador hacia otras naciones trasladando nuestros productos de exportación. Tienen problemas para ingresar en los puertos de otros países. Eso sí va a generar pues alguna complicación principalmente para nuestras exportaciones. Esto lo dio a conocer en el marco de su recorrido por las instalaciones del puerto de Contecón, donde verificó el despliegue de control que se lleva a cabo en ese punto de ingreso. Informó José Morales. Atención, aseguradoras médicas privadas sí cubrirán los gastos de los pacientes que presenten coronavirus. La derivación de los casos a hospitales públicos dependerá de la decisión de cada clínica. Por acuerdo ministerial, en la declaratoria de emergencia, a las compañías de seguros se les prohíbe negar la atención por coronavirus de sus afiliados. Están en la obligación de cubrir los gastos, los costos de sus pacientes, de sus clientes.
Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas y Seguros, anunció que el sector ratifica su apoyo para enfrentar la situación por el COVID-19, por lo que mantienen la cobertura de atención. Continuar atendiendo las solicitudes de cobertura por las atenciones médicas que se hacen nuestros asegurados en los centros de salud correspondientes. Manifestó que todas las condiciones de riesgo han sido consideradas y que de acuerdo con la cobertura de la póliza se encargarán desde el diagnóstico de coronavirus hasta el tratamiento, dependiendo de cada caso. Va un médico, ese médico hace los procedimientos de diagnóstico, luego el tratamiento. La documentación debe sustentarse para efecto de reclamar el reembolso o el pago directamente por parte de la aseguradora. Sobre la derivación de los pacientes a los hospitales públicos, aclaró que el tema lo maneja cada clínica, ya que la Federación de Aseguradoras solo cubre los gastos. Si nosotros lo que hacemos es financiar el acceso, en otras palabras, pagamos a los prestadores de servicios, a las clínicas, a los médicos, etcétera, por los gastos que represente la atención médica. Además, el acuerdo que define la emergencia sanitaria dispone que la red de salud privada notifique a la Autoridad Sanitaria Nacional sobre pacientes que hayan recibido atención médica relacionada al COVID-19. Informó Priscila Cadena. El municipio de Quito intensifica controles de desinfección de terminales terrestres y unidades de transporte público. A esa medida se suma además el servicio de transporte urbano del sector privado y hacen un llamado al gremio de taxistas. Tras la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad, los controles de desinfección en los terminales terrestres se intensificaron. Ventanillas, asientos, teléfonos públicos, pasamanos y más espacios fueron rociados con químicos que garantizan la eliminación de virus y bacterias que puedan representar un foco de contagio. Fumigación, desinfección de los terminales terrestres, tanto de Quitumbe, Carcelén, las microrregionales, La Marín, La Ofelia y la Río Coca, pero también a este proceso empieza un proceso de fumigación, desinfección de las unidades de transporte. Son más de 4.000 unidades de transporte interprovincial e interparroquial que se desinfectan en las mañanas y noches. Además se capacita a todo el personal para saber qué hacer en el caso de que se identifique un usuario con síntomas que hagan presumir de un caso de coronavirus. Damos la alerta y le ponemos directamente pues para iniciar las acciones ya con el personal médico que se encuentra aquí asignado. Desinfección que también se incrementó en el sistema de transporte público municipal, trolebús y ecovía. Sin embargo, bajo resolución, esto se extendió a otros sectores. Dispone al transporte público convencional o a las operadoras de transporte privadas para que por su propia cuenta empiecen la desinfección de sus unidades. Así lo haremos para que los buses queden totalmente desinfectados. En este marco, las autoridades de movilidad además indicaron que se suspende el ciclo paseo dominical, además de otras actividades. Los operativos en la calle se suspenden para que no se tenga contacto los agentes con los ciudadanos, pero eso no quiere decir que no va a haber controles. Van a haber controles y va a haber gestión vehicular por parte de los agentes metropolitanos de tránsito en la calle. Finalmente, informaron que los servicios de matriculación y revisión vehicular atenderán normalmente. En Quito informó Adriana Rojas. Toda la siguiente semana, es decir, del 16 al 20 de marzo, continuará suspendida la medida Hoy no circula. Así también el ciclopaseo dominical del 15 de marzo. No se efectuará. Estas decisiones fueron tomadas por el burgomaestre capitalino Jorge Yunda para evitar aglomeraciones en el distrito metropolitano. Nuestra primera pausa en el Comercio TV. Más adelante, amigos televidentes, les contamos mucha atención en el mismo tema. Europa es el nuevo epicentro del COVID-19 en el mundo. En Italia se registraron 250 fallecidos en tan solo 24 horas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es el Comercio TV. Guatemala, Uruguay y Venezuela confirmaron sus primeros casos de coronavirus, mientras que Argentina anunció a su segundo fallecido. Por otro lado, el presidente de Brasil dio negativo a la prueba del patógeno. Han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela.
Es así que Venezuela confirmó sus 2 primeros casos de coronavirus. Se trata de una persona de 41 años quien habría llegado al país recientemente de viaje de Estados Unidos y otro caso de un hombre de 52 años proveniente de España, por lo que la vicepresidenta pidió cuarentena para los viajeros que llegaron en el mismo vuelo de los 2 contagiados. Guatemala también confirmó su primer caso de coronavirus, mientras que Uruguay anunció de los 4 primeros casos que dieron positivo al virus. Y en Puerto Rico, otros 3 pacientes también arrojaron positivo. Los 3 países eran de los pocos de la región que aún no tenía contagiados y por el momento no hay restricciones de entrada o salida en el país, como ocurre en otros. Por su parte, autoridades argentinas anunciaron a su segundo fallecido, pero en cambio hace pocas horas se elevó la cifra de contagios por el COVID-19 a 38 casos en el país. La mayoría de ellos se ubican en Lima, con 32 pacientes. Los resultados se obtuvieron tras analizar 1.232 muestras. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de 64 años, luego de ser sometido a varios exámenes médicos tras regresar de un viaje a Estados Unidos, durante el cual se entrevistó con el presidente Donald Trump, fue diagnosticado positivo al virus. Sin embargo, después de un segundo examen, descartaron ese diagnóstico. Trump, por su parte, no se ha sometido a la prueba de la enfermedad bajo el argumento de que el riesgo de contagio es muy bajo. Esto a pesar de que no solo compartió con los funcionarios brasileños, sino con los legisladores que se han declarado en cuarentena por estar expuestos al virus. A esto se suma que Estados Unidos declaró emergencia nacional, lo que le permitirá desbloquear hasta $50.000 millones en fondos federales para combatir el coronavirus, horas antes de la entrada en vigor de la prohibición de viajes desde países europeos. Informó Ismenia Solórzano. La Organización Mundial de la Salud declaró a Europa como el epicentro de la pandemia por coronavirus, pues en Italia solo en las últimas 24 horas han fallecido 250 personas. Además, científicos lograron identificar a la primera persona que se contagió con el virus en noviembre del 2019. Fue el director general de la Organización Mundial de la Salud quien dio el anuncio en una conferencia de prensa, declarando oficialmente a Europa como el nuevo epicentro del coronavirus. Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus y actualmente se están reportando más casos diarios de los que se confirmaban en China en el punto álgido de la epidemia. Por lo que China envió un equipo médico a Italia para ayudar a contener la enfermedad causada por el virus. El anuncio se da tras la actualización de cifras de fallecidos, que ahora asciende a más de 5.000 en Europa. A esto se suma que Italia registró este viernes 250 nuevos fallecidos por el nuevo coronavirus, el mayor número de muertos en apenas 24 horas. Con esta cifra, las víctimas mortales en el país ascienden a 1.270. A pesar de la crisis sanitaria que está atravesando Italia, ha querido mostrar de forma espontánea su unión y solidaridad ante el problema, cantando a coro el himno italiano desde sus balcones. Por su parte, España se suma a las medidas de restricción que diversos países europeos están tomando, decretando estado de alarma nacional, donde al momento supera los 5.200 casos y se han producido 130 fallecidos. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma. Pero según las autoridades españolas, a la medida que avanza la enfermedad, se espera que pronto el país llegue a los 10.000 casos, pues Madrid hasta el momento es la región más golpeada por el brote, sumando 1.990 casos, y ha tomado medidas drásticas como el cierre de todos los bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros y otra larga lista de negocios. El primer contagio conocido del COVID-19 tuvo lugar el pasado 17 de noviembre. Según investigaciones, se trata de una persona de 55 años proveniente de la provincia de Hubei, quien habría sido la primera en contagiarse. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, afirmó a través de su cuenta de Twitter que el ejército de Estados Unidos podría haber llevado el coronavirus a la ciudad de Wuhan, donde surgió el brote que ha causado la muerte de alrededor de 5.000 personas e infectando a más de 132.000 en el mundo, informó Ismenia Solórzano. Las exportaciones ecuatorianas registran una baja en el mercado internacional a causa del brote del coronavirus. Según la Federación de Exportadores, el envío de productos con China se retoma de a poco,
mientras que Francia y España han cancelado pedidos nacionales. Las exportaciones ecuatorianas no petroleras se han visto afectadas tras la presencia del coronavirus en el mundo. Javier Rosero, gerente técnico de la Federación de Exportadores, asegura que enero fue quizá el mejor mes de los últimos 10 años, pues ahí se registró un crecimiento de las exportaciones nacionales de hasta un 22%. Pero la otra cara de la moneda están en febrero y marzo, donde las exportaciones ecuatorianas registran una caída drástica. A un 5% en algunos productos y en otros casos vamos a ver números rojos y vamos a caer en terreno negativo. Probablemente en marzo esa tónica se puede replicar y si tenemos crecimiento en algunos pocos sectores será un crecimiento muy escaso, muy leve. China es el segundo mercado de las exportaciones nacionales, con compra de camarón, madera, banano, cacao y flores, con quien Ecuador va retomando el envío de los productos. Pero los casos de recuperación en China han permitido que nuevamente el consumo y las exportaciones y asimismo la logística de la carga de la mercadería en los puertos empiece a normalizarse y a tomar los tiempos normales. Pero el panorama no es nada alentador en Europa para el mercado nacional. Países vecinos como Francia o España, estamos encontrando que ahí existen ya las primeras alertas de cancelaciones de órdenes, existen alertas de pedidos que se van retrasando y además demoras en la parte logística. Rosero asegura que Estados Unidos es quizá uno de los países con quienes las exportaciones ecuatorianas se han mantenido regulares y asegura que a pesar de las nuevas medidas económicas adoptadas por el gobierno, estas aún son insuficientes. Las medidas no pueden ignorar el impulso a las exportaciones y no pueden ignorar la recuperación necesaria de la competitividad de los sectores productivos. Informó Marilyn Jaramillo. Parte de las medidas de prevención frente al brote del COVID-19 es saber diferenciar los síntomas de otras enfermedades comunes como la gripe. Ponga atención a la siguiente información. Algunos síntomas entre coronavirus, gripe y resfriados se pueden parecer, pero no se alarme. Si una persona está contagiada con COVID-19, puede presentar los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, flema, debilidad, cansancio y si se practica una radiografía, esta puede tener manchas en el pulmón. Mientras que por una gripe puede presentar fiebre, tos, moco, estornudos, vómito, diarrea y dolor en los huesos. Cuando se trate de un resfriado, los síntomas pueden ser tos, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar en la garganta. Si usted cuenta con la mayoría de síntomas de coronavirus, puede comunicarse inmediatamente al call center 171, donde será atendido oportunamente y remitido a una casa de salud. En Quito informó Adriana Rojas. Nueva pausa en el Comercio TV. Más adelante les contamos que la Corte Nacional de Justicia dictamina caducidad de la prisión preventiva en el caso Singue, que pesaba sobre el ex vicepresidente Glass y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli. Ya regresamos en TV. Como le anunciamos, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictaminó la caducidad de la prisión preventiva en el caso Singue, que pesaba sobre el ex vicepresidente Jorge Glass y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli. Sin embargo, los mencionados no podrán recobrar su libertad, ya que tienen otros procesos legales. El ex vicepresidente Jorge Glass logra 2 triunfos legales en una semana. El pasado lunes se le quitó la prisión preventiva que pesaba en su contra por el caso Sobornos 2012-2016. Este viernes ocurrió lo mismo en Singue, donde un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó la caducidad de la prisión. Y han mandado a oficiar al Consejo de la Judicatura por las actuaciones que sean necesarias tanto de Fiscalía, que ha promovido para esta caducidad con los retardos y pedidos de aplazamiento de las audiencias que estuvieron señaladas anteriormente. Sin embargo, Glass no podrá recobrar su libertad, ya que desde el 2 de octubre del 2017 cumple una pena de 6 años por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. La alternativa sería una prelibertad. En el tiempo que creamos necesarios, haremos las acciones que sean pertinentes. Otro de los beneficiarios es Carlos Pareja, ex ministro de Hidrocarburos, quien tiene un abanico de procesos legales. Alrededor de 50 investigaciones previas,
existen 23 instrucciones fiscales y solamente a esta fecha 2 sentencias que se encuentran ya ejecutoriadas: cohecho y asociación ilícita. En Singa se investiga peculado por supuestas irregularidades en la adjudicación de un campo petrolero con un precio del barril de petróleo que perjudicaría al Estado ecuatoriano, aparentemente favoreciendo a una empresa privada. Aquí son investigadas 15 personas, entre estas Wilson Pastor, exministro de Hidrocarburos, y su hija Silvana Pastor. Es lo que pedimos, un juicio justo apegado a la información, apegado a la ley de hidrocarburos, al reglamento licitatorio, a los contratos petroleros. La tarifa realmente pagada es incluso menor que lo que dice el contrato y que lo que dice la Contraloría General del Estado. ¿Cómo puede haber un peculado? La audiencia se reinstalará este lunes. Se calcula el perjuicio para el Estado ecuatoriano hasta el 2016 en $28 millones, informó Héctor Romero. La Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia de 25 años de cárcel contra el pastor acusado de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. El hecho se registró hace 8 años en la ciudad de Quito. La sentencia de 25 años de pena privativa de la libertad se ratificó. Con esto, la situación se le complica al pastor Jonathan C., acusado de secuestro extorsivo con resultado de muerte de la joven Juliana Campoverde. Le condenaron a 25 años a Jonathan Carrillo, pero a nosotros nos condenaron a una muerte lenta, que ni así nos devuelvan los restos de mi hija, nuestra herida será sanada. Otra resolución de la Corte Provincial de Pichincha es que la búsqueda de Juliana continúe, a pesar de que ya han transcurrido 8 años de su desaparición. Se ratificó el cierre de la iglesia que funcionaba en el sur de Quito y que ahora estaría en otro lugar. Los familiares del pastor defienden la existencia del templo religioso. La iglesia nunca se cerró. En el dictamen que dio los jueces o el tribunal anterior, lo que dijeron es que se quitara el nombre. Tenemos en el Estado ecuatoriano el libre derecho a culto. Nadie nos puede prohibir reunirnos y predicar lo que nosotros o ustedes deseen. Ahora funciona con otro nombre, SOE. Eso queda en que se va a investigar y como no está legalmente constituida, entonces que no puede seguir funcionando. Lo más importante desde el lado sentimental para los allegados de la joven es la colocación de una placa en su memoria. En el lugar donde dijeron que ahí la dejó. En Bellavista. En Bellavista, sí. Todavía queda pendiente el recurso de casación de ser solicitado por cualquiera de las dos partes, informó Héctor Romero. Desde el 1 de abril cambiarán los porcentajes de retención del impuesto a la renta con el objetivo de generar mayor flujo de ingresos a la caja fiscal. Con ello se pretende una recaudación de $426 millones. La decisión fue adoptada por el presidente Moreno tras el declive de la economía mundial. Dando cumplimiento así a lo anunciado por el Ejecutivo, en cuanto a las nuevas medidas económicas, tras la drástica caída de los precios del petróleo a causa del coronavirus, el Servicio de Rentas Internas informó que a partir del 1 de abril cambiarán algunos porcentajes de retención del impuesto a la renta. Estas medidas se toman exclusivamente para cuidar la caja fiscal. Es así que los valores de retención serán distintos. Por ejemplo, en cuanto al impuesto a la renta en la adquisición de bienes muebles de naturaleza corporal. Hasta finales de marzo será el 1% y a partir del 1 de abril será el 1.75%. Mientras que los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de retención se incrementarán del 2% al 2.75%, lo que generará mayores ingresos. La Administración Tributaria tiene la intención que durante estos 8 meses se recaude 426 millones. Cabe recalcar que con esta nueva medida los contribuyentes continuarán pagando el mismo valor del impuesto a la renta, cambiando sí el porcentaje de retención. Informó Marilyn Jaramillo. Nueva pausa, más adelante les contamos. El director de la cárcel de Esmeraldas fue víctima de amenazas. Presunto artefacto explosivo colocado en el balcón de su casa. Los detalles aquí en TVC. El director de la cárcel de Esmeraldas fue víctima de amenazas. Así lo mostró una nota en una de sus propiedades y un presunto artefacto explosivo colocado
en el balcón de su casa. Al momento, la policía investiga los hechos. Sorpresa causó a más de un transeúnte la nota dejada en la pared externa del almacén propiedad de Víctor Morales, quien es director de rehabilitación social de varones de Esmeraldas. Tenemos 2 carteles en los cuales están escritos algunos manifiestos. El papel escrito con marcador señalaba en su parte medular textualmente lo siguiente: el motivo de este comunicado es para dejarle claro que por nada del mundo vamos a bajar la guardia. Aún no ha visto nada. Nos está enfrentando a una simple banda organizada. Nosotros somos el mayor tentáculo del cartel de Jalisco Nueva Generación. Esto es una intimidación que le están haciendo al señor director de la cárcel. En el mismo texto, además, se podía leer que quienes lo amenazaron solicitaron que renuncie al cargo de director de rehabilitación social en un plazo máximo de 24 horas laborables. Esto por el bienestar del propio amenazado y de su familia. Pero mientras esto sucedía en esta propiedad, a una cuadra en el balcón de la casa del director de rehabilitación social de Esmeraldas, se encontraba un supuesto explosivo. Inmediatamente la jefatura, conocido el hecho, aplicó el protocolo de seguridad, armando un sistema de comando de incidente para poder precautelar la integridad física de las personas y dar servicio de protección civil al presunto artefacto que pudiera estallar. Los gendarmes todavía no han determinado lo que motivó esta amenaza. Señalaron que las investigaciones serán las que al final identifiquen a los autores del hecho, informó Javier Rosero. En el sector de San Roque, un accidente de tránsito dejó una persona muerta y 2 heridas. Un bus de transporte público paró su marcha cuando chocó contra un muro de cemento. Testigos comentaron que vieron al bus de servicio urbano subir por la calle Rocafuerte. Cuando curvó para tomar la Cumandá, aparentemente sufrió un desperfecto mecánico. El chofer no logró detener su marcha. Todo pasó en cuestión de segundos. Una señora que cruzaba la calle con un niño en la espalda llevó la peor parte, fue arrastrada algunos metros. La tumba y la señora trata de levantarse. Lo que la señora se levanta, otra vez la llanta la pisa. Y la pisa y ya la señora se queda ahí. El infante de 8 meses resultó herido, al igual que un hombre que caminaba con ellos. La mujer de 71 años de edad aparentemente tenía algunos órganos comprometidos. Lamentablemente murió a los pocos minutos del siniestro. El cuerpo quedó tendido en la calzada. La señora trató de salir de ahí debajo, le ayudaron sacando al bebé y a ella también la sacaron de ahí debajo. En su recorrido, el pesado vehículo se fue raspando a 2 autos más. Paró su marcha cuando el conductor, aparentemente para evitar irse encima de más personas, chocó contra un cerramiento de cemento. Queriendo sostener el bus, pues por no pisar a más personas y no, el carro no lo podía sostener, Una señora le gritaba, métase ahí, y el señor ya se metió ahí. No se sabe a ciencia cierta qué pasó, si se trató de una falla mecánica, tal vez imprudencia o distracción del chofer. Agentes del SIAT llegaron al sitio del siniestro para levantar indicios y trazar la ruta que siguió el bus antes de chocar y arrollar a la mujer que cargaba un niño y a su acompañante. Al momento se está realizando con el equipo de investigación técnica lo que son las pericias necesarias, una investigación para determinar cuál fue el motivo del accidente de tránsito. El conductor en esta ocasión se quedó en el lugar, los pasajeros salieron ilesos, los daños materiales fueron mínimos, pero la desgracia cobijó la zona de San Roque con la partida inesperada de una señora de aproximadamente 71 años de edad. En Quito informó Iván Casamen. 2 antisociales robaron más de $600 en una farmacia al suroeste de Guayaquil. La acción fue grabada por cámaras de seguridad. Eran aproximadamente las 22 horas del miércoles 11 de marzo. En esos instantes, las 3 personas que laboraban en la farmacia ya se encontraban cerrando el local. Al mismo tiempo, desde la cámara lateral se observa la llegada de 2 tipos en actitud sospechosa, quienes proceden a entrar a la fuerza. Los despojaron a ellos de sus teléfonos que tenían personales y también de lo que hubo la venta de ese día de la mañana. Uno de los implicados ingresó logrando apoderarse de algunos productos que se encontraban en la percha. De acuerdo con las versiones proporcionadas esa noche, los delincuentes lograron llevarse $600 de caja, los celulares de las 3 víctimas y algunos productos de mayor valor. Mi compañera me contó que sí tenían armas, cargaban unas armas los 2
Entonces por eso ellos no pudieron igual defenderse. Quienes habitan en el sector reconocen que no es la primera ocasión que escuchan la visita de la delincuencia, que llega para hacer de las suyas en Capitán Nájera y la 24. Siempre ha sido peligroso esta zona por aquí. Asaltos en moto todos los días. Al parecer ellos ya nos han tenido vistos. Informó José Morales. Buenas noches para ti, Maf. Una buena noche para todos.